Muchos se preguntan qué podría llegar a tener que ver Ricky Martin, la estrella mundial de Puerto Rico, con los hermanos Menéndez, el caso sucedido en el año 89 por el crimen de los padres de los hermanos Menéndez, a causa de ellos mismos después de que supuestamente hubiesen abus de sus hijos durante muchísimos años, pues terminaba de una forma totalmente trágica y para muchos increíble, después de que ellos acabasen a tiros con sus progenitores. Pero claro, aquí después de muchísimos años no se para de hablar de este caso y también evidentemente del grupo Menudo, que años después hicieron un documental en el cual se decía que José Menéndez había viol de un chico llamado Rey Rosselló hace muchos años atrás. Esto lo contaba evidentemente 30 años después prácticamente de que sucediese esa historia terrible donde él argumentaba que el padre de los propios hermanos que habría abusado de ellos pues también lo había hecho con él. Y es que, como os digo, el exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, afirmaba que el ejecutivo discográfico José Menéndez, asesinado por sus hijos en el 89, también abusó de él cuando integraba en la icónica banda adolescente Menudo. Decía, este es el hombre que me violó, este es el pedófilo. Esto decía señalando una foto antigua de José Menéndez en ese documental de Menudo Boys Betrayed. Y es que en el nuevo documental, uno de los hijos de Menéndez, Lyle, afirmaba que en algún momento habían escuchado rumores acerca de que algo había pasado con el grupo Menudo. Su hermano Eric decía, mi papá era uno de los hombres que elegía y seleccionaba a los nuevos miembros del grupo. Recuerdo específicamente que tomó a uno de los niños y se fue. Dijo que quería hablar con él a solas y se fueron al piso de arriba de la casa. Rosselló fue seleccionado antes del acuerdo de Menéndez con la banda y, según se relató en el año 2020, no hizo ninguna audición, sino que fue escogido directamente por Edgardo Díaz porque el adulto supuestamente estaba enamorado de él. En esa entrevista también aseguraba que otros adultos del entorno del grupo musical abusaron de él, pero tampoco quiso dar tantos nombres. Y es que los rumores citados por Lyle Menéndez fueron parte del juicio que enfrentaba junto con su hermano entre el 1993 y el 1996 por haber disparado a quemarropa y acabado con su padre y con su madre el 20 de agosto del 89. Y es que el padre recibía 6 disparos con esa escopeta que sus hijos habían comprado días antes del ataque y la madre se dice que 9. Pero luego del crimen los hijos le dijeron a la policía que había encontrado a sus padres en esa casa de esa forma y el hecho conmocionaba a todos los estadounidenses. Aparte es que los juicios a los que fueron sometidos los hermanos Menéndez cautivaron a todo Estados Unidos. El problema aquí es que el argumento del abuse sex finalmente no había quedado demostrado en los tribunales y ambos habían sido condenados a cadena perpetua, algo que se quiere revertir a día de hoy también con esa prueba de una carta que había escrito Eric a su primo Andy Cano y por supuesto también la prueba o el testimonio de Rey Rosselló y algunos que otros miembros de Menudo, supuestamente viol por el propio padre de los hermanos Menéndez. Y es que se dice que hay algunos de los chicos que participaron en esa banda que no quieren hablar. Uno de ellos sería Ricky Martin y es por esto que tenemos que hablar hoy de él, porque él fue compañero de Roy Rosselló en ese grupo en Menudo. Y ese, como os digo, ese grupo juvenil con el que saltó a la fama Ricky Martin siempre estuvo en el ojo del huracán debido a las polémicas declaraciones de uno de sus ex integrantes, Roy Rosselló, aunque no el único. Y es que este acusaba al antiguo manager de la formación, Edgardo Díaz, de haber explotado y abusado de él y del resto de sus compañeros. Unas declaraciones que había querido llevar más allá, detallando públicamente vejaciones que habría vivido junto a Ricky Martin durante su etapa de jóvenes estrellas. Él decía así, abus de mí, no he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz, abus sex de nosotros, yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo y estoy seguro que otros miembros del grupo, 2 o 3, también tuvieron que pasar por ello. Fui el único Menudo que no tuvo despedida oficial y es que organizaron
en una fiesta en una mansión de Puerto Rico y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo Díaz a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia y es que me daba muchísima vergüenza. En aquella época Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados, muchos amigos. En esa fiesta cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robbie, que era otro de los componentes del grupo, que vino y le dio un puñetazo a Edgardo mientras yo salía corriendo. Llegué a la calle, me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara. Esto declaraba Rosselló, cantante de este grupo, en un programa brasileño de la cadena R7TV. Palabras que resuenan aún a día de hoy, aún por encima hablando del artista mundialmente conocido que salía de Menudo, por supuesto, Ricky Martin. Y es que, por su parte también, el antiguo fundador y manager de este grupo negaba esas acusaciones, alegando que ninguna de las familias de los jóvenes artistas que había presentado a lo largo de su extensa carrera había tenido quejas acerca de su empeño profesional. Pero muy poca gente lo cree. From former Menudo member Roy Rosello. He says that Jose Menendez drugged and sexually assaulted him before he was brutally killed alongside his wife by his sons, their sons, Lyle and Eric. I worked on this story a lot at the Daily News. It was a national story, probably international in some aspects. I went to the trial out in LA. Not a long time, but a few times. Met Robert Rand, who's an author who wrote a great book about the Menendez brothers. One of his books, I think, was turned into a TV series or show. I think it was a series. And nice guy, knows an awful lot about this stuff. And he's the person who told me, and he's not lying. He said, Ricky Martin was on tape explaining that Jose Menendez sexually assaulted him. Y es que con el estreno de la serie Sube Tamimoto también resurgió el interés del público por conocer y rememorar aspectos de Menudo, esa banda que fue un semillero de cantantes y que tuvo su mayor momento de fama en la década de los 80, justo unos añitos atrás de que José Menéndez acabase fallecido a tiros por parte de los hermanos Menéndez, como estaríamos contando actualmente. Y es que durante el paso por la legendaria banda, esa boy band de Chico, Ricky Martin conoció a un amigo que le había acompañado desde entonces y con quien hacía una hermandad, por así decirlo, y que superaba el paso de los años, Robbie Rosa, o mejor conocido después como Robbie Draco Rosa. Por otra parte, también en otro documental para HBO, más concretamente Ángelo García, que había formado parte de Menudo entre el 88 y el 1990, revelaba que cuando apenas tenía 11 años fue viol en una habitación de un hotel. En ese grupo, tal y como relata el dicho documental, el viol lo emborrachó y abusó de él. Todo lo que había recordado es que me desmayé. Cuando desperté estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía como esas marcas de quemadura en mi cara por la alfombra, estaba muy confundido y no entendía absolutamente nada. Al parecer este no fue un hecho aislado, y es que él decía, durante mi tiempo en Menudo fui viol varias veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí. Esto afirmaba, aunque es obvio que tampoco fue el único que denunció todo esto. Y es que Menudo siempre jóvenes era este documental de Max original, que creo que todo el mundo lo puede ver actualmente, en el que bueno, estaba justo en esta banda. Un documental que destapa el abuso por parte del manager, la manipulación con alcohol y sustancias y exposición a depredadores que abusan de ellos o les tocaban mientras iban en los ascensores, aunque aclaran que Edgardo Díaz no fue quien abusó de él. Todo pasaba frente a sus narices y este se juntaba con un grupo muy cuestionable de individuos y donde había humo, había fuego. Si fueron sometidos por ese mismo abuso emocional, explotación, mala alimentación, exceso de trabajo y trato muy cruel, aparte evidentemente de lo narrado, que es totalmente asqueroso, con niños de entre 11 y 15 años. Y es que la realidad de los hermanos Menéndez de cara para afuera era una, pero para adentro parece que era otra. Realmente no se empezó a conocer esa historia hasta después de la noche del 20 de agosto del 89, cuando Eric y Lyle le dispararon a José Menéndez y a Kitty.
Es verdad que en todo este caso siempre se discutió si realmente José era un abús de menores, como siempre ellos mismos dijeron, y que hasta incluso los últimos momentos en los que tuvo vida, ese señor abus de ellos física y psicológicamente. Algo que es realmente terrible y que evidencia que pudieron haber presenciado cosas muy duras a lo largo de su vida y esa cárcel de la cual ellos hablaban. También entre las afirmaciones más impactantes entre el tema de los hermanos Menéndez y esta conexión con el grupo Menudo, que realmente es bastante aterradora, entre las afirmaciones estaba la supuesta obsesión que tenía José Menéndez con la banda Menudo y particularmente con una persona, que sería Ricky Martin, que también, como todos sabéis, era miembro de ese grupo. Aunque el documental no profundiza realmente en algunos detalles exactos de esta supuesta obsesión, también es verdad que varios entrevistados mencionan que José Menéndez estaba demasiado interesado en la banda, lo que genera muchísimas dudas sobre la relación con los jóvenes integrantes y por supuesto también con el famoso Ricky. Y es que en un clip del documental una persona cercana a Menudo afirma: José estaba obsesionado con esta banda. Además, varios podcasts aseguraron posteriormente que existía un vídeo en el que un joven Ricky Martin supuestamente declaraba que José también abusó de él en esos momentos. Y es que, por supuesto, es de sobra conocido que el artista ha guardado silencio a lo largo de los años respecto a todo lo vivido en aquella banda y, por supuesto, con el caso de los hermanos Menéndez. Sinceramente, aquí... Y todo el mundo lo dice, que si le ocurrió algo a Ricky Martin, como así parece que estaban diciendo desde ese entorno, que por favor lo dijese para que los hermanos Menéndez también tengan a otro testimonio más que vaya en sintonía con lo que ellos pasaron durante tantos y tantos años y que puedan salir de prisión 30 años después por haber acabado con unas personas que habían abusado de ellos desde que eran pequeños. Y es que creo que todos estaríamos en lo cierto si decimos que tiene que ser así el caso. Y es que estos documentales no solo arrojaban luz sobre esos nuevos detalles sobre la banda, sino que también reforzaban las denuncias de los hermanos Menéndez sobre los abusos por parte de su padre, que no se vieron reflejados en el juicio de los años 90. He said Ricky Martin was on tape explaining that Jose Menendez sexually assaulted him. And I think at the time his manager was Benny Medina, who's very powerful, popular, J-Lo's manager. Benny's had a lot of people. He's gay himself, and he did not want that information that Ricky so bravely gave to it was to Robert Rand. And at the end of the day, all the stuff he had that really would have been such a bombshell, it went nowhere. It just went nowhere. Now, what they're not saying about this incident is how exactly Roy claims to have known Jose during the time of this incident. But, you know, it's not outside the realm of possibility. If the guy was a sex nut and a pedophile, the way he treated his kids, if you are to believe their testimony in which they cried. I mean, I was there when they cried. I mean, I saw veins in their forehead pop out when they were explaining what happened to them. The Menendez murder was one of the first podcasts I did way back, almost 6 years ago. The show was very different back then. And I was such a neophyte at it. It probably sounds ridiculous today. I wish I could take back the first 40, 50 shows I did and redo them, but it is what it is. You know, it's a new field and you got to feel it out. No solo acusó de abuso sexual al manager de Menudo, sino también al ejecutivo José Menéndez, que posteriormente fue asesinado por sus hijos. Pero, ¿quién era José Menéndez y cuál era su conexión con Menudo? Pues en los años 80, Menéndez era alto ejecutivo de la disquera RCA, con la que Edgardo Díaz negoció un contrato multimillonario para Menudo, en lo que se esperaba sería el primer paso hacia un crossover al mercado estadounidense. Y ahí en todo esto es donde salen las acusaciones de Roy Rosselló, que revela que cuando tenía creo que 13 o 14 años pues fue
viol por parte del padre de los hermanos Menéndez, no tan solo de Edgardo Díaz, que también dice que abusa de él. Mucha gente me pregunta el por qué acorto algunas palabras y es básicamente para que YouTube no coja los algoritmos ni pueda ver justo las palabras exactas que usamos, así la gente pues evidentemente sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y los algoritmos de YouTube pues no los saltamos con simplemente quitarle una letra a la palabra, ¿no? A veces tenemos que usar este tipo de técnicas, ¿no? En YouTube, que es una tontería, la verdad, pero funciona, ¿eh? Ahora, Roy Rosselló nos narra cómo conoció a José Menéndez durante un viaje de Menudo a Nueva York y el presunto incidente de violación en la mansión del ejecutivo que, según Roy, lo marcó de por vida. Les advertimos que las declaraciones son muy fuertes. Esa persona era José Menéndez. ¿Cómo fue que tú conociste? Yo conocí a José Menéndez porque es obvio, él era el director de la RCA Records. El que firmó un contrato de 30 millones, de 30 millones de dólares. Vamos a ver ahora las declaraciones de Rosselló, porque son tremendas y veríamos el nivel de depravación que habría detrás de la figura del padre de los hermanos Menéndez y lo que habrían contado ellos, de lo que habrían sufrido durante tantos y tantos años. Ojo, porque son tremendas las acusaciones y lo que cuenta este señor aquí sobre José Menéndez. ¿Cómo fue ese primer encuentro con él que tú lo viste? Sí, cuando yo entré en la limusina estaba yo, Edgardo, entré en la limusina y estaba José Menéndez sentado. Y me miró como un predador. Si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe, lo hubiera... Ya yo entré en la limusina y ya hubiera ya queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo, ¿sabe? ¿Qué pasó cuando yo... A ver, evidentemente él lo está contando así porque dice que vivió, ¿no? en sus carnes todo eso, ¿no? Llegaron a su casa, Roy, del señor Menéndez? Llegamos a la casa. José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. ¿Y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a este muchachito? No me saludó, yo, está bien, quién sabe, tuvo algún problema con el papá o con la mamá. Ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, estilo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. Pero además tú tenías 14 años. Sí, Edgardo también no le gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros. Tremendo, ¿eh? Dice que normalmente no le gustaban o sea, el productor, que es Edgardo Díaz, que en este caso Edgardo Díaz también está acusado de... O sea, varias personas han denunciado supuestos abusos por parte de Edgardo Díaz, que no se han llevado luego a cabo, por lo que he visto, pero Roy Rosselló, antes de argumentar la viol sufrida por parte de José Menéndez, antes había dicho que antes de entrar al grupo Menudo habría sufrido abuso por parte de Edgardo, ¿no? Que es el nombre que está metiendo aquí en este encuentro en casa de los Menéndez, en este caso de José, ¿no? Del padre de los hermanos, que en este caso dice que le sirvió una copa de vino, dice, no sé qué llevaba. No le gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros, porque nosotros éramos súper controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso, porque Edgardo era en contra de todas esas cosas. Pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él, para violarme. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida.
Ahí cuando yo llegué al cuarto, que yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía. Era un tipo de droga, la cual tú no te puedes mover, pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Las declaraciones son tremendas, durísimas evidentemente de contar, también de oír eso que pasa, o que pasó, perdón, hace mucho tiempo ya. Sí que parece que tuvo miedo, o las personas que suelen pasar por este tipo de situaciones les cuesta mucho llegar a contar, ¿no? Esa situación que vivió Roy. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. No, y horrible fue después cuando yo llegué en el hotel. Yo estaba sangrando. Yo estaba sangrando. Y Ricardo ni me llevó al médico. Porque él sabía que alguien iba a descubrir. Era horrible. ¿Cómo crees tú, Roy, que este testimonio que has dado sobre José Menéndez pudiese ayudar el caso de los hermanos? Cuando ellos mataron al papá, yo estaba en Brasil y yo sabía que eso estaba dentro de mí, una cajita negra, estaba guardado eso dentro de mí. Que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento yo no estaba preparado, ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado. Y yo lo siento mucho, porque quién sabe, con mi testimonio en aquella época, ellos no hubieran pasado lo que... A ver, bueno, como tal, también supongo que le queda esa espina a Roy Rosselló de haber contado esto antes, pero bueno, al final es que las personas que han sufrido por algo similar, por ejemplo, yo tengo visto algunos comentarios o alegatos de personas que han podido pasar por cosas parecidas o similares, diciendo que hasta los 40 años, que a lo mejor no lo habían contado a nadie, hasta los 60 incluso, hasta los 70, que nunca lo guardaban como una cajita negra, ¿no? en su imaginario, en su cabeza, y que ahí lo dejaban hasta que llegaba un punto en el que podían llegar a contarlo por todo lo que habían pasado, ¿no? Lo que están pasando hoy en día. Bueno, lo que están pasando es que llevan 34 años en prisión, o sea, que al final no creo tampoco que sea tan solo este testimonio lo que fuera a llevarlos a la libertad, ¿no? Como dice mucha gente, pero sí que complementaría otras pruebas y evidencias que había de los abusos que sufría por parte de sus padres, como si se llegó a decir en su momento, ¿no? Y también Laureano Brizuela, que habla por aquí para Chisme No Lie, que ha hablado para este medio. Pensaba que era justo otro el que estaba viendo antes, pero ha dado unas declaraciones exclusivas por aquí el cantante argentino Laureano Brizuela, que habla sobre un incidente de abuse sex que había presentado o presenciado en la habitación de hotel de Menudo, el mismo grupo en el cual parece que José Menéndez, según el testimonio de Roy Rosselló, lo había violado en un día en una de esas casas, ¿no? Que parece que está dispuesto a testificar para ayudar a los hermanos de lo que él había visto, ¿no? De lo que él puede contar. Aún así, a ver, me parece llamativa la entrevista. Ahora os la colocaré, las partes que más me parezcan interesantes, ¿no? Habla de ese incidente como tal, que había llegado al hotel, que había dicho a Joselo que se pasara con Edgardo, ¿no? Que es la persona que está también involucrada en todo este tipo de cosas y que después de los años han contado muchas que son tremendas. Aún así, yo me pregunto cómo este testimonio de ese incidente que cuenta aquí Laureano podría llegar a ayudar a los hermanos Menéndez si José no estuvo involucrado directamente en lo que cuenta aquí Laureano. Entonces, realmente, ¿qué es lo que testificaría esta persona, ¿no? O cómo podría complementar el testimonio de la otra persona en cuanto
a José Menéndez, ¿no? Porque a Edgardo parece que sí. Aún así, yo me pregunto, si José Menéndez viajaba tanto con Menudo, era amigo íntimo de Edgardo Díaz, que tiene acusaciones muy graves, pues yo pienso que debe haber muchas otras personas que tengan testimonios de primera mano de los supuestos abusos que habrían hecho durante todo ese tiempo. De hecho, se viola a Roy Rosselló en su casa, entonces no debía hacer muchas cosas buenas, ¿no? En aquellos momentos, y evidentemente las influencias que tenían pues eran tremendas.